Que Dios le bendiga, mis amados hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos las gracias al Señor por su fortaleza durante estos días de ayuno. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea hablando a cada uno de nosotros. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te pedimos que seas hablando a cada una de nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos guíe y que en nuestro corazón haya siempre el deseo de obedecerte. Te damos las gracias, Señor. Amén. Mi amado hermano, el libro de los Hechos comienza con una promesa muy importante que se cumple, porque Dios cumple sus promesas. Diga conmigo ahí donde usted está, Dios siempre cumple sus promesas. Jesucristo le había prometido a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo. Y el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, nos muestra cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces nosotros vemos como esa promesa que había sido dada llegó. Algo importante que usted y yo debemos de saber es que las promesas de Dios son dadas y son entregadas en su tiempo de acuerdo a nosotros. Él sabe cuándo es el momento indicado. Usted y yo de pronto a veces nos desesperamos porque queremos algo ya, pero Él sabe cuándo es el tiempo indicado. Pero lo que Él promete, lo cumple. Entonces vemos que Él le prometió eso a la iglesia y llegó esa promesa que Él había dado, que era el Espíritu Santo. En este caso había sido establecido un momento, y en ese momento llegó. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de un hombre y de una mujer, ese hombre y esa mujer es guiado por el Espíritu Santo, porque esa es la promesa que Él da. El devocional de hoy lleva como nombre cuando soy guiado, como título, cuando soy guiado por el Espíritu Santo. Es que cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo, hay muchas cosas que en mi vida deben acontecer. Cuando yo tengo una experiencia con Él, hay muchas cosas que deben acontecer. Nosotros vemos que aquí Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar, empieza a compartir la palabra, y nosotros vemos que en el primer mensaje de Pedro, 3,000 personas vinieron a Jesucristo. Antes de que Jesucristo ascienda a los cielos, Él había dicho que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo acá en la tierra. Jesucristo se va de la tierra dejando 120 discípulos, porque como vimos esta semana hay una gran diferencia entre el creyente y el discípulo. Él dejó 120 discípulos, 120 que estaban allí en el monte esperando esa promesa. El Hijo de Dios siempre está esperando la promesa, por eso allí habían los 120 que esperaban la promesa. Muchos otros podían haber escuchado la palabra, muchos otros pudieron haber seguido en su momento a Jesús, pero 120 eran los que estaban esperando. Yo no sé si tú estás esperando las promesas de Dios, pero yo sí las estoy esperando. Entonces esos 120 que estaban allí recibieron la promesa. Esa es la importancia de ser constante y perseverante en la búsqueda de la presencia de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, los apóstoles, los discípulos se levantan en el nombre de Jesucristo. Pedro predica, se convierte en 3,000. Van después, cuando usted ve en el capítulo 3, ellos van entrando a la ciudad. Hay un hombre paralítico, un hombre cojo que está allí, les pide limosna. Pedro y Juan lo miran y le dicen, ¿sabe qué? No tenemos dinero, pero esto tenemos, recibe la sanidad. Ahora levántate y anda. Cuando tú eres un hombre guiado por el Espíritu Santo, tienes una experiencia con el Espíritu Santo, tú tienes poder de Dios en tu vida. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y principalmente ese poder es para que usted y yo hablemos con denuedo la palabra de Dios. Por eso es que vemos que en el capítulo 4, cuando son interrogados Pedro y Juan por haber hecho este milagro con este hombre, Él dice la palabra de Dios allí en Hechos capítulo 4, versículo del 5 al 8. Dice que Pedro les hablaba con denuedo, versículo 3 al 14. Les hablaba de una manera que los otros se maravillaban y decían, definitivamente en estos hombres ha pasado algo diferente, porque son hombres del vulgo, son hombres comunes, pero hablan de tal manera que nos dejan sin palabra. Ojo, que dentro de ese grupo estaban los gobernadores y estaban los escribas, los que conocían la promesa que había sido dado, pero la religión había cegado su entendimiento, porque la religión te cega y no te deja avanzar. Ellos sabían que el Espíritu Santo de Dios tenía que derramarse, pero estaban enceguecidos por la tradición y no dejaban que el Espíritu Santo obrara en su vida para que fluyera
de la manera en que tenía que hacerlo. Hechos capítulo 5 nos muestra cómo Ananías y Zafira venden una heredad y al instante el Espíritu Santo les dice, hey, ellos están mintiendo, lo que ellos están diciendo no es verdad, no es en esa cantidad en la que la vendieron, y dice que cae muerto Ananías, y luego llega la esposa y también cae muerto porque ambos mintieron. No podemos jamás mentirle al Espíritu Santo, no podemos jamás mentirle a Dios. Llegamos a Hechos capítulo 10. Pedro tiene un llamado a ir y compartirle a un hombre llamado Cornelio, pero Pedro, recuerden, él tenía una estructura de lo que había sido creado, y cuando nosotros no dejamos que se rompan nuestras estructuras, no damos esa libertad que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Entonces dice que él recibe una visión de que se abre un lienzo donde Dios le muestra y le decía que podía comer de todo, y él responde, no, yo no puedo comer de eso porque ahí hay animales inmundos, y le dice, no llames inmundo a lo que Dios ha purificado, lo que Jesucristo ha purificado. Al instante le dice, hey, 3 hombres te buscan. Esa era una señal de que mira, ahora la palabra va a llegar a los gentiles y no los puedes llamar inmundos. Entonces, mientras yo veo todas estas manifestaciones del Espíritu Santo en estos hombres que se levantan en el poder de Dios, yo me doy cuenta que todo hombre que es guiado por el Espíritu Santo definitivamente tiene una relación con el Espíritu Santo. Para yo ser guiado, yo necesito tener una relación donde el Espíritu Santo me habla. Capaz usted diga, no, pero es que a mí nunca me ha hablado, pero es que capaz tú nunca le has buscado como le tienes que buscar. Capaz nunca has dicho, esta noche me voy a amanecer hablando con él, no orando, no haciéndole un listado de todo lo que necesito, solamente diciéndole que le necesito es a él. Y si no lo conseguiste hoy, lo buscas mañana, y si no lo consigues mañana, lo seguirás buscando, y si te toca un mes de seguirlo buscando, lo seguirás buscando. No te tienes que sentir mal por decir, hey, todavía no he hecho nada, porque es que esa debe ser tu vida diaria. Tu vida diaria debe ser una búsqueda continua. Yo recuerdo que yo tenía 7 años de edad. Mi hermano, el que me sigue a mí, mi hermano David, era asmático, y nosotros empezamos a orar siendo unos niños. Oramos y oramos porque David no quería aceptar que él no podía comer helados, que él no podía bañarse en la lluvia, que él no podía disfrutar de lo que otros niños podían disfrutar. Y juntos de rodillas orábamos allí en ese lugar donde nuestros padres nos enseñaron a hacer el devocional. Y de repente un día cayó el Espíritu Santo. Y siendo unos niños nosotros empezamos a hablar en lenguas, empezamos a danzar, a cantar en lenguas, y experimentamos el poder maravilloso del Espíritu Santo y el poder sanador de Dios, porque mi hermano desde ese día hasta hoy ya tiene 39 años. Nunca más volvió a sufrir de asma, porque lo que Dios hace, lo hace completo. Y yo pude experimentar lo que era su presencia. Yo luego empecé a crecer y en mi vida cometí muchos errores, porque yo les decía a los caballeros en esta semana qué penoso es cuando después de haber vivido estas experiencias cometamos errores y como que descuidemos su presencia. Por eso es que yo les digo, no solamente debemos vivir experiencias, sino vivir una comunión continua. Y yo era un joven, vivía en Guayaquil, y llegué a visitar a mis padres y me fui a ese lugar. Ese era nuestro lugar de hacer los devocionales, y yo empecé a orar y empecé a orar y empecé a orar y empecé a cantar en nuevas lenguas. Y mi hermano estaba en la iglesia, y yo digo, en el nombre de Jesús, yo creo que en este mismo momento, en el lugar donde mi hermano está, va a sentir ese río de aguas vivas, esa corriente que invada todo su ser. Y mi hermano no sabía que yo estaba en la casa orando, ni siquiera sabía que yo había llegado a la casa de mis padres. Pero cuando él regresa a contar y dice, me pasó algo muy extraño. Yo estaba en la iglesia, empecé a temblar, empecé a llorar, no podía contenerme. Y dice, y no sabía qué era lo que me estaba pasando, pero pude experimentar que el Espíritu Santo estaba tratando conmigo, decía mi hermano. Y yo me gozaba en Dios porque era justamente en el tiempo que nosotros estábamos en casa orando. Entonces yo pude ver que Él estaba respaldando lo que había hecho. En otro momento yo llego a mi casa y empiezo a orar. Y mire, y esto no lo hago con ninguna presunción. Esto yo solamente le hago para que usted sepa que si usted busca, usted halla. Y yo llegué a mi casa y yo me acuerdo que empecé a orar. Yo eso no lo había vivido. Ya había tenido muchas experiencias hermosas, pero nunca había vivido el que era orar por otro y ver la manifestación de Dios en otro. Yo recuerdo que yo solo extendí mi mano, no toqué siquiera a mi hermano. Y mi hermano, mis hermanos, y él va a ver esto y sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Literal, salió volando, así que se fue contra una pared. Y yo me quedé como que sorprendido. Decía, Dios, ¿qué es esto? Entonces yo me pude dar cuenta que el Espíritu Santo es real en nuestras vidas.
Y si yo me pongo a contarle cuántas vivencias, no me alcanzaría este tiempo devocional. Pero yo puedo decirle que cuando usted busca, usted halla. Y los discípulos buscaron y los discípulos encontraron. Cuando nosotros llegamos a Hechos capítulo 10, como les decía, el Espíritu Santo fue quien habló a Pedro. Cuando vemos Hechos capítulo 7, dice que Esteban vio que los cielos se abrieron y que Esteban, lleno del Espíritu Santo, podía decir que Dios los perdonara y que no tomara en cuenta el pecado de los que estaban quitando su vida. Es que un hombre lleno del Espíritu Santo tiene que experimentar un cambio visible a los ojos de los demás. Porque ese es el resultado de estar con Él. Ese es el resultado de tenerle a Él. Entonces, en esos tiempos de mi búsqueda con Dios, con el Espíritu Santo, pude experimentar momentos gloriosos de ver su silueta, de ver que Él existía y que Él estaba allí. Eso hizo que en mi corazón, siendo yo un joven de 22 años, yo dijera, yo sé que Dios es más de lo que yo hasta ahora he visto. Y yo me quedaba en la iglesia durmiendo allá en Guayaquil. Pero a las 5 de la mañana nos levantábamos a orar con mis amigos, porque nosotros teníamos hambre por más, hambre de más, hambre de más, de más, de más, de más, porque sabíamos que Él es más que lo que hasta ese momento habíamos experimentado. Y les cuento un secreto para los jóvenes que están solteros. Fue esa hambre que yo tenía de Dios lo que puso esa gracia en mí, porque cuando mi esposa algún momento se fijó de mí, no lo hizo por lo físico. Es porque ella, que también es una mujer de Dios, pudo ver lo que había de Dios en mí. Y el hombre espiritual es atraído por lo espiritual. Puede venir la mismo universo, la mujer más hermosa del mundo, pero tú disciernes lo espiritual y lo que vas a anhelar es lo espiritual. Se va a conectar los ministerios, las cosas que tú sabes que Dios te ha dado y que ese otro porta para que pueda ensancharse y establecerse el reino de los cielos acá en la tierra. Entonces, mi amado hermano, yo quiero animarle en este 2023. Tenemos una palabra de que somos un remanente, de que seamos ese remanente, que no te rindas, que no te canses de buscarle. Capaz ya empezaste. Quizás dices, bueno, ya tengo 5 días y no pasa nada. Ya tengo 10 días y no pasa nada. Yo tengo una palabra para ti. No te rindas, porque verdaderamente vas a ver el poder de Dios en ti. Mis hermanos, cuando yo acepté este reto de ser pastor, cuando dejé que Dios me sedujera, porque ustedes saben que yo no quería ser pastor, pero Él me sedujo y yo acepté aquello. Yo le dije, Señor, yo acepto este llamado, pero yo quiero una iglesia llena de tu poder y de tu presencia. Y Él nos ha dado tantas promesas para la iglesia. A veces desespero porque quiero ver ya cumplido. Y Él me decía, aún no están preparados. ¿Pero por qué? ¿Porque falta con más conocimiento? ¿Porque falta más estudio? No, porque falta presencia. Pero le quiero decir algo. También recibí una palabra. Que en este año, todos los que busquemos el rostro del Señor continuamente, recibiremos las promesas, y quienes no lo hagan, solamente les tocará ver y observar lo que Dios haga en nosotros y a través de nosotros. Si tú tienes al Espíritu Santo como tu amigo, puedes hablar con Él, dialogar con Él. Él te va a advertir. Le digo de verdad, hermano, y los que trabajan de cerca conmigo lo saben, que muchas veces yo solo me acerco y les digo, usted hizo esta semana esto, esta semana usted hizo lo de acá, usted está haciendo esto. Y cuando alguien decide no escucharme o no obedecerme, sabe que no le está desobedeciendo al pastor, le está desobedeciendo a Dios, porque cuando yo le hablo de parte de Él. Y yo siento la presencia de Dios ahora. Y usted que me está escuchando, si en algún momento desobedeció, usted también sabe que le hablé, que le advertí, porque es el Espíritu Santo mismo. No es que yo oro por usted, y cuando yo oro por usted, Él me tiene que mostrar lo que está pasando en sus vidas. Entonces yo le pido, mi amado hermano, que no cese de orar. Que si Dios lo hizo con el pastor, lo hizo con otros grandes ministros de Dios, si Dios lo hizo con la iglesia primitiva, Dios lo quiere hacer con usted.
Busque la presencia de Dios. Déjese guiar por Él. Porque un hombre que es guiado por Dios es diferente, habla diferente, piensa diferente. Dios le habla a él de continuo. No puede tomar decisiones equivocadas porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo mismo nos dará lo que hay del corazón del Padre y nos revelará los secretos. Así dice en el libro de San Juan, capítulo 4. Entonces, mi amado hermano, usted tiene que ver que lo que Dios dice en su palabra se cumple en nuestras vidas cuando nosotros buscamos en espíritu y verdad. Yo te animo, mi amado hermano, ahí donde estás, a amanecerte con Él. No a presentarle una lista de oración, sino a decirle: te anhelo, te necesito. Te aseguro que Él no se hará esperar. Yo he habido noches enteras en Cristo. Yo me voy a amanecer y no voy a quedarme quieto hasta que Él me hable. Y Él lo ha hecho porque Él me ama. Y dice su palabra que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Que Dios los bendiga. Una hermosa semana. Los amo en el Señor.